Bienvenidos a El Evangelio de Bolsillo, una serie de episodios con grandiosas reflexiones bíblicas, pero que caben cómodamente en tu día a día. Así como llevas contigo lo más importante en su formato portable, prepárate para explorar juntos el impacto transformador de la palabra verdadera que llevamos en nuestros bolsillos. Soy el hermano Matías Cáceres y te invito a un viaje de reflexión para una fe aplicada en lo cotidiano. En el episodio de hoy veremos el Evangelio en el hogar. Ha llegado el turno de explorar el Evangelio puesto en práctica en nuestro núcleo más cercano, nuestra familia, a la que también nos referiremos como el hogar. Hogar viene del latín fogar o focus, que significa fuego o fogata. Por ello el término castellano hogar está directamente relacionado con otro término que es hoguera. ¿Por qué se da esa relación? Esto nos remonta a la antigüedad, con el culto al fuego que hacían nuestros antepasados reuniéndose como grupo alrededor de las llamas de una forma casi ritual. Con el pasar de los siglos esta hoguera habría de llevarse a la choza en que vivían las distintas familias, poniéndolas en un lugar central para la iluminación y la calefacción de sus viviendas. Era la hoguera su lugar de reunión, su espacio de convivencia familiar. El fuego era un elemento de convocatoria por excelencia. Es así como el tiempo y la tradición convirtió a la familia y a la hoguera en un mismo concepto. De hecho, en Grecia, para denominar la familia, se utilizaba la palabra epiestía, que significaba en torno a la hoguera. He rescatado este término hogar para expresar un grave problema de la familia de nuestros tiempos: la falta de unión y relación genuina entre sus miembros. Cualquiera puede procrear naturalmente y generar nuevos seres humanos con lazos sanguíneos que los unen, formando una familia, pero otra cosa es generar la convocatoria íntima y la relación entre los miembros. El hogar no aparece espontáneamente al tener hijos, sino que debe formarse, debe trabajarse. Nuestra familia debe ser un hogar conforme a lo establecido por Dios. Ahora veamos cuáles son los fundamentos bíblicos de la familia. El primero de ellos es que la familia es un diseño de Dios. La familia no es un invento humano. No puede pensarse que es solo una forma en la que nuestros antepasados decidieron organizar su sociedad y que en el futuro tendremos otra organización diferente. La familia fue diseñada por Dios a partir de una orden hacia el hombre y la mujer en Génesis 1:28. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y esta tarea no se llevaría a cabo en grandes grupos de personas, sino que Dios añade en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, que la persona se apartaría de su parentesco para formar su propia familia, la cual comienza entre la unión de un hombre y una mujer, los que fructificarán, trayendo hijos al mundo, y a su vez estos, en su adultez, se apartarán para continuar con el diseño de Dios, que es hacer familia. Y hay que destacar que el hacer familia no es una opción, sino una orden que viene de la palabra creadora de Dios. Pues así como dijo sea la luz y fue la luz, asimismo ordenó a nuestra naturaleza hacer familia. Por lo tanto, esto es obedecido por creyentes e incrédulos, puesto que fue orden del Creador. Es una conducta general humana, la separación de padres e hijos para formar su propia familia. Segundo fundamento bíblico de la familia: ésta se ha corrompido por el pecado. El pecado contaminó completamente la primera familia. Eva fue engañada por la serpiente invitando a su esposo a transgredir juntos la voluntad de Dios, comiendo del fruto prohibido. El primer asesinato de un ser humano provino de sus propios hijos, cuando Caín mató a su hermano Abel por envidia. El pecado adánico se traspasó de generación en generación y la familia diseñada por Dios rápidamente comenzó a perder su sentido inicial. Una de estas contaminaciones, de estos pecados, es la homosexualidad, que desvirtúa el matrimonio entre un hombre y una mujer. Romanos capítulo 1, versos 26 y 27 nos dicen: las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Otro ejemplo es la rebeldía de los hijos hacia los padres, que se levantan contra ellos y les llegan incluso a ocasionar la muerte, como nos anuncia Mateo capítulo 10, verso 21. O otros son desobedientes e ingratos, como nos anuncia también 2 de Timoteo 3, 2. Habiendo tenido que darles honra a los padres bajo el diseño original, como lo demandaba la Escritura. Pecados como estos y muchos otros van volviendo a la familia un despropósito, una institución corrompida y hasta dañina para sus propios miembros, cumpliendo así la trágica realidad denunciada por Miqueas, capítulo 7, versos 5 al 6. Aún dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Lamentablemente a esto hemos llegado por pervertir el diseño original de Dios. En vez de ser la familia una fortaleza que proteja a sus miembros, se convierte en un campo de guerra lleno de deshonra y deslealtad. Fundamento número 3. Solo en Dios la familia alcanza a cumplir su propósito. Esto es clave. Dios hizo la familia con un propósito que solo puede ser alcanzado en Él. ¿Cuál será ese propósito? La Escritura lo devela con mucha claridad en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14 y 15, que dice así: Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No os hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Hermosa palabra del Señor. ¿Por qué Dios unió al hombre y a la mujer? El versículo nos dice, para que juntos formaran descendencia para Dios. Para que como familia se apartaran, se consagraran, criando a sus hijos en el temor de Jehová, formando en ellos el amor hacia el Creador. Dios quiere que formemos descendencia para Él. Dios busca descendencia. ¿Será nuestra familia parte de ella? Que sea nuestra determinación igual a la que tuvo Josué, cuando dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego de varias generaciones con familias que fracasaron en el propósito de Dios, llega Abraham. Su matrimonio tuvo la particular decisión de abandonar a sus familiares para seguir a Dios en medio de lo desconocido. Se aferraron a la promesa de una tierra propia y creyeron que obtendrían un hijo, aunque todo lo lógico les decía que era imposible. Este matrimonio tuvo fe, y eso agradó a Dios. Y por la fe Abraham fue constituido amigo de Dios. Este matrimonio tuvo una gloria semejante a la de Adán y Eva en cuanto a la comunión con Dios, pues recordemos que Dios mismo los visitó en su propio hogar. Esto está en Génesis capítulo 18. Y mientras Abraham hacía de anfitrión, Sara preparaba el pan para servir a los visitantes. Por otro lado, el Nuevo Testamento también pone a Sara como mujer ejemplar en cuanto a la sujeción a su marido. Todas estas cosas nos muestran cómo ellos vivieron una dinámica familiar que agradó a Dios. Por ello es que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque Dios bendeciría a todos los que sean de la misma fe de Abraham. A todas esas familias que pongan su fe en el Señor para buscar cumplir con el diseño original, Dios las haría familias benditas. Este varón dedicó su descendencia para Dios. De sus hijos tomaría forma el pueblo amado de Dios, Israel. Asimismo debemos dedicar nuestra descendencia para Dios. Y cuarto y último fundamento: la familia es un espejo del amor de Dios. La Escritura enfatiza que la familia es un reflejo de este amor.
El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En tanto, la esposa debe someterse a la autoridad del esposo, así como la iglesia se somete a Jesucristo. Y como un padre también, dice la Escritura, se compadece de su hijo, así se compadece Jehová de los que le temen. Todos estos versículos nos manifiestan que todas nuestras relaciones familiares son reflejo de nuestra relación con Dios y de la relación que Dios ha querido también forjar con la humanidad. Debemos glorificar a Dios en nuestra familia por medio de nuestra buena conducta. Lo que nos lleva entonces a la sección práctica. Ya hemos visto los fundamentos teóricos, ahora vamos a ver consejos prácticos para la familia. El primer consejo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21, verso 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esto quiere decir que nuestro mal carácter puede volver la convivencia en el hogar como algo imposible, tanto que los miembros de la familia prefieran simplemente no llegar a la casa. Convivir con alguien iracundo o conflictivo solo genera divisiones dentro del hogar. Esto debe ser llevado cuanto antes en oración ante Dios para que nos ayude a cambiar nuestro carácter. Como hijos de Dios, la palabra nos dice en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, nos manda a tener un carácter agradable. Segundo consejo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando se refiere a la mujer como vaso frágil, a menudo se le interpreta con que se le debe tratar con delicadeza o con una especial sensibilidad, que no está mal, es un buen consejo. Pero ese no es el sentido del versículo. Pablo viene hablando de dar honor a la mujer, teniendo presente que ella, así como nosotros, es heredera de la gracia de la vida. Es decir, que Cristo ha pagado un precio por ella, gracias a su sacrificio. Por lo tanto, el consejo que da Pablo a los esposos es que den valor y especial consideración a sus esposas, tal como el que se le da un fino y costoso vaso, guardado para una digna ocasión. Por eso habla de frágil. No está hablando de un trato sensible, sino de un trato honorable hacia la mujer. Amarla como Cristo amó a su iglesia, y sin duda Cristo ha dado honor y dignidad a su iglesia. Consejo número 3. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, verso 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y en el libro de Colosenses 3:21 agrega, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ambos versículos nos dejan algo en claro. Como padres podemos provocar un mal en nuestros hijos, así como un pequeño fuego puede provocar un gran incendio. Podemos irritarlos hasta generar dos cosas. Ira, es decir, un enojo intenso, como una reacción lógica ante nuestra provocación, según Efesios capítulo 6, verso 4, o podemos provocar en ellos desaliento, es decir, que pierdan la motivación, que las cosas dejen de importarle o apagar su ánimo, según Colosenses capítulo 3, verso 21. Ambas cosas son igual de terribles. Esta irritación en ellos puede generarse con una serie de conductas erróneas en los padres, como las mentiras, o una dura disciplina sin amor, o a través de reprensiones injustas. Dios nos ayude como padres a ser verdaderos, sabios y justos en la crianza. El cuarto consejo. El quinto mandamiento del Decálogo de Moisés nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Este es el primer mandamiento que incluye una promesa para quienes lo cumplen.
Dar honra significa hablar bien de ellos, hacerles de un buen nombre, darles una buena reputación. Pero comprendo que esto no siempre puede ser fácil, porque como seres humanos estamos llenos de errores. ¿Cómo entonces vamos a siempre hablar bien de quien no siempre se comporta bien? La Biblia nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Por tanto, el amor que tenemos a nuestros padres nos hace perdonar sus errores, tal como Jesús perdonó los nuestros. Pero además, debemos entender que Dios no manda a honrar su vida, manda a honrar su lugar de autoridad. En casos más extremos donde el comportamiento de los padres es radicalmente ofensivo ante Dios, claramente no podemos honrarlo deshonroso o decirle justo al que es impío, porque eso nos convertiría en mentirosos. Pero este dilema se resuelve entendiendo que Dios no está pidiendo que los honremos por su vida ejemplar, sino porque en su soberanía Él determinó levantarlos como nuestros padres. Y así como debemos obediencia a la autoridad civil porque Dios la puso ahí, también debemos obediencia y honra a nuestra autoridad doméstica. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 13, verso 7, «Pagad a cada uno lo que le debéis, al que respeto, respeto, al que honra, honra». Les debemos honra a nuestros padres por su autoridad, no por su comportamiento. Quinto consejo. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos que el padre al hijo que ama lo disciplina. Por tanto, el amor conlleva corrección. Son conocidos los casos de padres que, por llevar una relación más amistosa con sus hijos, evitan disciplinar o ejercer cualquier opresión sobre ellos. Es muy propio de estos tiempos el querer lograr un trato más horizontal, como si padre e hijo fueran de igual jerarquía en el hogar. Pero la escritura es tajante en cuanto al lugar de cada uno en la familia. El padre es cabeza del hogar y tiene la responsabilidad por lo que ocurre bajo su administración. El sacerdote Elí cometió este error. Dice en 1 Samuel capítulo 3 verso 13, «Yo Jehová juzgaré su casa para siempre», la de Elí, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí estaba en conocimiento de la mala conducta de sus hijos, pero no hacía nada por disciplinarlos. La Biblia dice que él no era estorbo, lo que se refiere a que no era un obstáculo para las malas acciones de sus hijos, simplemente dejaba que fluyeran. Dios no juzgará por cómo criamos a nuestros hijos, por cada momento en que vimos su pecado y no lo corregimos. Sexto y último consejo. Dice en Proverbios capítulo 17, verso 1, «Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones». En otras palabras, este versículo nos dice que debemos preferir cultivar nuestra familia por sobre el tener mucho dinero. Porque muchas veces se sacrifica el tiempo juntos por pasar todo el día trabajando para tener más ganancias para el hogar, lo que trae pérdidas en los vínculos profundos que podrían llegar a tener como familia. Mejor un trabajo modesto que permita vivir bien, pero con el tiempo para cultivar una buena relación familiar que los haga convivir en paz y armonía. Una esposa falta de atención e hijos con los que nunca hablamos no nos permitirán sentarnos a la mesa en total paz. Es probable incluso que algunos ni siquiera quieran sentarse juntos, pues se han acostumbrado a realizar todo en solitario. Conclusión. Hagamos de nuestra familia un hogar. Encendamos el fuego del amor de Cristo para que ilumine y abrigue a nuestros seres amados. Formemos descendencia para Dios. Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Deseo que Dios les guarde y nos ayude a poner su palabra por obra. Y quedan cordialmente invitados para encontrarnos una vez más en el Evangelio de Bolsillo.